Muy bien, bienvenidos. Estamos aquí por hacer una charla, un programa sobre terapia piramidal para intentar darle difusión a esta excelente herramienta. Y para eso, en este caso, hemos convocado al quizás el especialista más reconocido en el mundo sobre investigación en pirámides, que es el señor Gabriel Silva, y tres terapeutas de diferentes países, como para dar una muestra, es simplemente un botón de muestra de lo que se logra con esta terapia piramidal y cómo hay en diferentes países diferentes personas que la están aplicando y que nos van a comentar de sus experiencias. Entonces, eh, la idea es que vamos a hacer una breve introducción un poco teórica a cargo del investigador piramidólogo Gabriel Silva, que va a dar también un poco el marco científico que fue clarificando de qué se trata esto de la terapia piramidal o la energía piramidal. Y después vamos a tener la palabra del terapeuta Randall Sánchez, que es de Costa Rica. Luego vamos a tener a Marcelo Bengoechea desde Argentina y por último a Biel Ritt desde España. Así que, si les parece bien, arrancamos con Gabriel Silva, un poco a dar una noción de cómo fue que esta energía piramidal se descubrió, o quizás mejor dicho, se redescubrió, porque sabemos que esto se conocía en la antigüedad. Así que, sin más, te damos el paso, Gabriel, para que comiences con esta charla. Hola a todos y muy buenas tardes. Por aquí buenas tardes todavía. Bueno, el descubridor del efecto, o redescubridor del efecto piramidal fue el francés Antoine Bovis en 1927. Este hombre tan extraordinario que compartimos papá, los piramidólogos compartimos papá con nada menos que con el padre de la geobiología, Antoine Bovis, de la geobiología moderna. Antes habían saoríes, rhabdomantes, etcétera, pero este hombre buscó eh, hacer que toda aquella fenomenología y todas estas cosas, pues encontrarle la explicación, encontrarles el porqué, y bueno, luego se amplió en el para qué. En el tema de las pirámides él tardó mucho en el para qué. Nunca supo muy bien para qué, pero veía que sí efectivamente había un efecto piramidal. Lo descubrió en la Gran Pirámide en Egipto porque se subió allá, se podía escalar en aquella época, no había turismo. Se podía escalar y arriba de la pirámide, pues con una botella con una, ¿cómo se llaman estas? De metal, envueltas en una tela, una cantimplora, ¿no? Llevaba el agua y bueno, estaba ahí, de pronto se dio cuenta que aquello estaba electrificado, se dio cuenta que se le había convertido la cantimplora en una botella de Leiden, con lo cual, pues había un efecto electromagnético, porque eso no es otra cosa que un acumulador electromagnético. Así que este señor francés hizo muchos más descubrimientos, lo que pasa es que se sabe poco, porque en la egiptología ortodoxa no se habla mucho de esto, pero fue un gran descubridor de muchas cosas. Y el más importante fue el efecto piramidal. Se dio cuenta que producía deshidratación y una serie de fenómenos más que eran un misterio. Luego vinieron detrás de él algunos parientes suyos, el conde de Belisal, Flanagan, etcétera, varios investigadores, de los cuales hoy podemos decir y decimos necesariamente sus errores, pero nunca tenemos que olvidar que estamos montados sobre los hombros de esos gigantes que descubrieron, investigaron, no tenían ningún conocimiento, ni tenían ni remotamente las herramientas que tenemos nosotros hoy, las que hemos tenido hace unas cuantas décadas ya, pero bueno, estamos hablando de la década del 20, del 30, del 40, luego la Segunda Guerra Mundial con todas sus
macabras situaciones, pues retardó muchas cosas las investigaciones de cualquiera, porque bueno, pues cuando un mundo entra en una guerra ya se puede imaginar. Entonces la piramidología también se vio muy afectada, retrasada, y todo aquello quedó en una nube de misterios, con unos pocos efectos conocidos, hasta que en 1949 comenzó a investigarlo el checoslovaco, un ingeniero, Karel Bral. Karel Bral le dieron 10 años después la primera patente sobre un dispositivo piramidal para afilar hojas de afeitar, pero estuvo 10 años el hombre, todos los años haciendo la presentación y todos los años lo rebotaban. Una insistencia de 10 años hasta que cambió el jefe de la oficina de patentes de Checoslovaquia y bueno, hizo una prueba con un montón de barbudos y vio que efectivamente las hojas de afeitar recuperaban su filo y luego pues se hicieron más experimentos a partir de eso. En 1959, justamente el año que nací yo, se dio la primera patente. No sé en qué mes, pero está por ahí, creo que está la patente en la página web. Está en checoslovaco, claro. Entonces, a partir de esa documentación y muy poco más, las cartas que escribía en un periódico el licenciado Julio Gutiérrez en Mendoza, Argentina, empecé a decir aquí ya estoy harto, porque yo llevaba investigando en teoría, ¿no? O sea, era como el libro de antes de los 6 años ya estaba loco con las pirámides, pero era todo teoría, todo libro, todo esto, todo lo que... Poco había de aquello del siglo XX, mucha cuestión histórica y todo me resultaba retorcido, pero me valían los datos de ingeniería, los datos de pesos, de volumen, en fin, todos esos datos que son... Pero ya no quería más teoría, tenía 13 años, iba a cumplir 14 y dije aquí se acabó la teoría. Aquí si esto funciona, gracias a ese artículo de don Julio Gutiérrez, pues me puse a fabricarlas y a hacer experimentos y de aquí, bueno, pues no hemos parado. Aquí llevamos toda la vida trabajando con las pirámides, ha sido maravilloso. Luego, de 1984 a 1991, sosteniendo un laboratorio de investigación cuántica destinada a un doble propósito. Los físicos querían estudiar partículas y para eso necesitaban pirámides, porque se pueden estudiar subpartículas sin tener que meterse en tanques de percloretileno de no sé cuántos miles de litros, a 300, 400 metros de profundidad, una cosa que es solamente estadística, un estudio ya obsoleto. Nosotros hacíamos ya en la década del 80, estábamos haciendo investigación de neutrinos, sobre todo, que es la partícula más interesante dentro de toda la cuántica. Todas son importantes, todas son interesantes, pero digamos que cuando estudiamos el cosmos, las estrellas son los cuerpos solares más interesantes. Bueno, en el microcosmos los neutrinos vienen siendo las estrellas, ¿no? Principio de correspondencia, así como es arriba es abajo. En realidad son estrellas. Son estrellas de universos infinitamente más pequeños, bueno, infinitamente no, pero que sí que se remonta infinitamente, porque eso también está compuesto de materia y demás. Bueno, esto es una locura. Yo me empecé a interesar por la cuántica porque estudiando metafísica tenía interés y se relacionaba y hablaba con los físicos y me decían, pero ¿cómo puedes saber esas cosas? Esos conceptos no los puede tener una persona que cuenta con los dedos. Bueno, pues, los ocultistas tenemos, esoteristas mejor dicho, tenemos otras fuentes de información, entonces, bueno, la mecánica cuántica está supeditada a las leyes universales, de las cuales ya conocía yo bastante. Entonces, yo me estaba curando un reuma con una pirámide y eso ya... Bueno, pero eso no fue lo que me... No necesitaba eso para seguir dedicando la vida a las pirámides, ¿eh? Desde ya. Para nada, pero bueno, fue también una comprobación más en mí mismo, sí que fortalece toda búsqueda, porque ya no me pueden contar historias, a mí que no me digan lo que es un reuma y no me digan lo que es curarse un reuma con una pirámide. Y si no falló en mi caso, no puede fallar en ninguno, y efectivamente así ha sido a lo largo de todos estos años, por lo menos desde el año 2000, que tomé contacto con el doctor Ulises Sosa Salinas, y a partir de ahí, pues, lo que sé que se viene tratando, justamente el año 84, cuando tuve esta situación yo, fue cuando justamente Ulises empezó a trabajar en Cuba tratando pacientes del sistema osteomioarticular con pirámides.
Entonces, bueno, pues nos vinimos a conocer en el año 2000 a través de un amigo, no sé, de alguien del antiguo foro de Piramicasa, un foro, bueno, no era de Piramicasa, era de otra cosa, pero hablábamos de pirámides. Todavía no existía pirámide. Piramicasa existió un año después, pero hablábamos de pirámides, hablábamos de esoterismo, en un foro muy bonito y alguien me dijo, mira, hay un cubano que está haciendo más o menos lo mismo que vos y dice lo mismo que vos de las pirámides. Bueno, fue toda una iniciación también aquel contacto. Luego también escribimos con Ulises un libro, El Revolución Terapéutica de las Pirámides, en común. Yo ya había escrito el primero, Tecnología Sagrada de las Pirámides. Y bueno, aquí estamos, que creo que tengo que escribir 2 o 3 libros más porque hemos venido actualizando cosas y a medida que me van informando los terapeutas y los químicos y los biólogos y las cosas que hacen, pues vamos conociendo cada vez más. No lo quiero hacer muy largo, pero bueno, la historia de Piramicasa y la historia de las pirámides es una historia como para escribir un libro, nada más que solo con el tema histórico. Claro, Gabriel, la experiencia que hicieron con el laboratorio en Roraima, ¿sí? De alguna manera ha sido muy importante porque sentó las bases teóricas de todo lo que compete a lo que es la energía piramidal. ¿Cómo podrías para el público quizás que se inicia en esto resumir qué es la energía piramidal? Bueno, para hacer un resumen extremo, que fue lo que descubrimos, lo más importante, claro, es que ese laboratorio me costó mucho, pero lo volvería a hacer, o sea, eh, valió la pena. Nadie puede imaginar los esfuerzos que costó eso. 6 años de mi vida viviendo una doble vida o triple. Por suerte, bueno, también tuve ayudas, ¿no? Eh, pero fue una cosa fundamental, porque yo me di cuenta que así como yo me estaba curando el reuma y, y llevaba 10 años haciendo experimentos, ¿no? De hecho, me hice esa pirámide porque dije, qué pena, me voy a suicidar y pues estuve a punto. Y, y qué pena, que todo esto que he hecho con las pirámides, que es lo más interesante, y 10 años de trabajo que van a quedar ahí tirados, abandonados, perdidos en una cueva de un amigo allá en la montaña, en Mendoza, y nadie se interesaba por ello, para nada. O sea, ellos me respetaban, pero el resto eran burlas, inclusive dentro de la familia, así que ¿para qué? No era algo, era algo que se iba a perder. Entonces ese laboratorio lo que dio fue, como resultado, dio muchas cosas, o sea, aprendimos muchísimas cosas de la pirámide. La más importante la descubrimos 2 años y pico después de haberlo abierto, porque, bueno, ya saber que las pirámides acumulan neutrinos ya es todo un tema, ¿no? Saber cómo funciona el campo magnético de la pirámide, eso para mí fue magnífico, porque eso yo no hubiera tenido, hoy en día es muy difícil conseguir si no tienes un laboratorio cuántico, no vas a poder, bueno, me puedes hacer con algunos aparatos más o menos modernos, puedes medir un campo electromagnético, sí, con magnetómetros muy sensibles se puede, es bastante costoso, pero se puede. Pero ver todas las interacciones y todas las características que tiene ese campo, como pudimos ver en los 2 primeros años, no es algo que se pueda lograr sin un laboratorio muy bien montado de física y cuántica, o sea, muy destinado a estudios electromagnéticos y de partículas cuánticas. Luego, ese descubrimiento fundamental que digo fue 2 años y medio después descubrir que no lo hicieron los físicos, lo hizo el matemático. También fue una anécdota bastante graciosa porque llego yo un día y me dicen, ¿a que no sabes que las cosas que hemos descubierto, bueno, esto te va a gustar? Bueno, estaban con un entusiasmo y tal. Y yo, a ver, bueno, uno de los descubrimientos es que realmente la molécula de agua, la verdadera molécula de agua, es 5H2O. Un H2O no es agua. Bueno, inmediatamente se le había mandado aviso a Linus Pauling, que era un colaborador indirecto, o sea, le consultaban cosas a los físicos, y este hombre les mandó enseguida, bueno, la carta era pues una señora carta, ¿no? Pero en cuanto él recibió la carta mandó un telegrama que tenía unas cuantas páginas, no me acuerdo si era telegrama o telex o lo que había en aquella época, eran unas cuantas páginas de fórmulas matemáticas por las que demostraban que él había llegado 2 años antes
a esa conclusión, pero no lo había publicado porque no le parecía interesante, porque de última tengamos en cuenta que una gota de agua tiene unas 60.000 moléculas completas de agua. Una gota son 60.000 moléculas más o menos. Entonces que tenga esta forma, que tenga aquella otra, pues que si se rompe algunas moléculas, bueno, te van a sobrar algunos moles, pero aparentemente eso es insignificante, ¿no? Claro, a efectos químicos, a efectos de matemáticos, de medición de moles, es insignificante. Suponte que una molécula tiene 60.000 por 5, pues son 300.000 monómeros de H2O. En una gota te van a sobrar, o te va a sobrar 1, 2, 3, a lo sumo 4 moles. Pero a la hora práctica de entender por qué los efectos del reuma, ahí pude comprender, deduciendo a partir de eso, toda la cuestión de relación de por qué la pirámide cura el reuma. Yo ya me había curado del reuma hacía 2 años, ¿no? 2 años y pico. Pero siguieron los avances, siguieron los experimentos, por supuesto. No solamente se investigaba eso, yo sacaba muestras, como habíamos puesto al final, llegamos a tener 9 pirámides bastante potentes. Ninguna tan potente como la primera, esa era terrible, el que se metía adentro se descomponía sí o sí seguro, pero al final los físicos terminaban utilizándola para dormir ellos también. Pero hacíamos experimentos periféricos, que eso era también un costo, pero bueno, había que hacerlo, o sea, experimentos químicos, físicos, biológicos, como por ejemplo llevarle unas muestras de mosca normal, la mosca casera, ¿no? Doméstica, a, a un biólogo, y habían estado las moscas un mes y las teníamos con comidita y tal, pero las teníamos dentro de una pirámide a ver qué pasaba. Bueno, no se morían, estaban muy saludables, lo que demuestra que las moscas no necesitan porquería. Lo que pasa es que las moscas donde no hay putrefacción pueden libar néctar, pueden libar azúcares de las plantas, pueden libar cualquier cosa que no son necesariamente, son oportunistas, aprófitas, pero la mosca es muy necesaria en la naturaleza, por más que nos molesten a veces. Pero no necesitan putrefacción necesariamente para vivir. Así que bueno, yo se las llevo, pero claro, esas moscas ya las pillamos por ahí, ya estaban llenas de bacterias. Y claro, una mosca tiene decenas de miles de bacterias. Imagínate cuando un biólogo agarra una mosca, la estudia por todos lados, le encuentra todas las bacterias, pero todas están muertas. Todas las bacterias muertas. Llena la mosca normal, pero muerta, porque una vez que se prenden en la cilia, están por todos lados, o sea, no es que se le mueren y se le caen, se quedan pegadas, pero muertas. Y la mosca va gozando de muy buena salud. Entonces esto, bueno, me ofrecían cualquier cosa para que les diga a ver en qué estaba trabajando, qué había desarrollado, que podía matar todas las bacterias y no mataba a la mosca, ¿no? Era un medicamento fantástico, claro que lo es, pero claro, ya había tenido 2 problemas con biólogos a los que les pedía eh, análisis y me daban análisis trucado. O sea, sabían que trabajaba con pirámides y no sé, ese arquetipo dañino, nocivo, me mentían en los análisis. Me los cobraban bien cobrados, pero me mentían. O sea, querían demostrar que lo que ellos sentían, que yo era un idiota o un piramidiota, como nos han llamado muchas veces, pues se reían de ello, entonces querían demostrarlo en lugar de interesarse por la verdad. Lamentablemente uno se encuentra muchas de estas cosas. Pues yo me encontré con los 2 biólogos, los primeros, uno en Roraima, otro en Manaus, me hicieron eso. Entonces a partir de ahí ya no dije más nada. Aquí me analiza esta muestra y no te voy a decir ni a. Y bueno, pues así, en total unos 500 análisis médicos, análisis biológicos, análisis químicos y bioquímicos. Y claro, eso nos permitió conocer toda la mecánica. No toda la mecánica, todavía no terminamos de conocer toda la mecánica piramidal, ¿eh? Todavía no. Nos queda conocer parte de la mecánica de la antipirámide, aunque la aplicamos mucho en terapia, de la antipirámide superior. También sabemos cómo funciona. Sabemos esquemáticamente cómo se mueve la energía, cómo se mueven las partículas en antipirámide inferior y superior. Eso lo investigamos también. Y ahora se están poco a poco, ya creo que de eso nos hablará Randall, fue el pionero en este tema de antipirámide superior. Y bueno, la cosa promete, pero hay que ir con cuidado. Pero
necesitaría otros 5 años nada más que para conocer a fondo cómo es la mecánica dentro de la antipirámide, tanto por lo menos de la inferior. Después veríamos otros 5 años para ver la mecánica cuántica dentro de la antipirámide superior. Energía piramidal no es otra cosa que energía electromagnética, perdón, magnética, del campo electromagnético de la Tierra, que es lo que hace que la pirámide funcione, y esto es nada más y nada menos que la clave de la vida. De hecho, cuando vamos a Egipto, pues en todas partes el símbolo que más vemos es Ankh-Enpir. Es decir, la llave de la vida está en la pirámide. Por algo será, ¿no? Gabriel, para ir cerrando, me gustaría que nos comentes cómo ha sido para vos conocer al doctor Ulises Sosa Salinas de Cuba y cómo crees o si sabes de cómo llegó él a descubrir la energía piramidal y la terapia piramidal. Bueno, esto fue en el año 2000, que alguien del foro que teníamos, el primer foro que teníamos, eh, me dijo, mira, hay un cubano que está haciendo lo mismo. Me dio el correo electrónico, nos pusimos a conversar, a chatear, como se chataba, bueno, el chat que había en aquellos tiempos, ¿no? Hace 21 años, no ha cambiado gran cosa, salvo por los sistemas y tal. Pero empezamos a hablar de pirámides y de terapia. Bueno, resultó que también nos encontramos con muchísimas cosas afines porque cantamos, tocamos la guitarra, escribimos poemas, pintamos cuadros, bueno, de todo un poco, ¿va? Que me encontré con un alma gemela dentro del campo de la investigación y de la piramidología y de muchas cosas más. Y fue maravilloso porque, claro, ahí yo ya tenía mi propia experiencia y la de mis amigos, la de los físicos, la gente que estaba cerca mío y que conocía mi trabajo con las pirámides, la gente que estaba cerca del laboratorio y algunas anécdotas que son también para reírse un poco porque, bueno, pues la señora que nos lavaba, que se encargaba de la casa también vendía el agua piramidalizada. En fin, cosas por el estilo. Pero había poca gente que sabía, ¿no? Y de pronto todo esto que estoy viviendo, una vida prácticamente en secreto con las pirámides, de pronto esto culmina en saber de que hay cientos, en ese tiempo cientos, ahora ya serán miles. Bueno, que yo sepa, hasta hace unos 5 o 6 años habían 1.200 médicos ya formados en piramidología por el doctor Ulises Sosa. Entonces, bueno, nos pusimos a formar, digamos, a tratar de esclarecer todos los ámbitos que no conocíamos. Yo no conocía todas las aplicaciones terapéuticas, algunas me parecían increíbles, aunque había vivido lo que había vivido, ¿no? Pero él ya trabajaba con la antipirámide, cosa que a mí sabía que había un efecto, pero sabía muy poco, conseguía poco, queda mucho por investigar en la práctica, ¿no? Para los usos prácticos todavía queda mucho. En terapia es en lo único que se ha avanzado bien, pero en conservas, por ejemplo, conserva de semilla, conserva de alimento y esas cosas, no. Y Ulises no ha trabajado en esos ámbitos, ha trabajado nada más que en el campo de la terapia. Yo me he ido más al tema físico y a otras variables de aplicaciones. Entonces, claro, nos empezamos a pasar toda esa información porque ellos no tenían la información que en algún momento recibió de Cuba, de Rusia, de médicos rusos que ya habían trabajado algo, habían investigado algo en Rusia, y entonces con ese poquito él empezó a practicar, a hacer más práctica que teoría, y fue adelante con todo eso. Pero ya en el 2002, al tener la información sobre las causas físicas y todo esto, que era mi trabajo, combinando las cosas, ya él tenía un asidero fuerte como para presentar esto a las autoridades y ya salir ahí del pequeño grupito que había investigando esto. Entonces ya se hicieron el proyecto Ramal y otros, donde pasaron para empezar 37.000 pacientes por el orden civil, y según me dijeron después allá en Cuba los militares, pues hicieron todo igual por detrás, para comprobar que nadie mintiera
en los resultados, las conclusiones, y además descubrieron que el 2% de falla que habían tenido en todos los protocolos civiles no se debían a que fallara la pirámide, sino que estaban o mal diagnosticados o no se había utilizado la pirámide adecuada, o no se había hecho de manera adecuada. O sea que los militares refrendaron más aún la cosa, con lo cual en diciembre del 2005 se obtiene la certificación de la CENAMET, que fue para nosotros pues una gran batalla, la verdad. Y luego ya en 2008, 2009, no me acuerdo por ahí, que me pienso ir unos días a Cuba, digo, bueno, me voy con Vicky 20 días a descansar, porque llevábamos como ahora, que necesitamos descanso, pero me ofrecen darme una visa académica para hacer algunas conferencias, ¿no? Y entonces, claro, si un guerrero se va de vacaciones, pero lo invitan a una guerra, casi que las vacaciones no te importan un jaraco. Y así, pues me pasé viajando por toda Cuba, dando 13 conferencias. Imagínate la emoción, junto con Ulises, casi todas, en facultades de medicina, en instituciones como el de Ingenieros y Arquitectos, la UNAI, que es la Unión de Ingenieros y Arquitectos de Cuba, en la Facultad de Física de Pinar del Río, en centros médicos, en fin, una cosa extraordinaria. O sea, creo que en la reunión que menos gente hubo habrían 300 personas, en las que menos. Luego otras con más o menos 500 personas en La Habana. Para alguien que ha trabajado todo esto, que lo ha tenido que trabajar en el anonimato, para evitar las burlas y bueno, y por otros motivos, ¿no? Después también me di cuenta que mejor tenía que trabajarlo en el secreto, y de pronto encontrarte con que en un país esto se enseña en las universidades, se discute, se habla y hay todo un desarrollo, bueno, fue extraordinario, fue maravilloso. O sea, de pronto yo muchas veces sentí que mi trabajo con las pirámides como que no iba a tener ningún valor, no era un valor para mí, y sentía que tenía que hacerlo, y aunque sea algún día lo dejaría escrito, dejaría todas esas carpetas, dejaría todo eso, pero aquello en 2008 o 2009 fue comprender que no podía bajar los brazos, que tenía que seguir, que ya habíamos hecho Piramicasa, también por instigación prácticamente de Ulises. Un día me da una colleja moral diciéndome que cuando le conté que yo estaba buscando gente para que quisiera ganar dinero, que haga una empresa, que haga con ese conocimiento, y me dijo, ¿te parece cuánto has gastado? Y le dije lo que había gastado, ¿no? Realmente una fortuna, en aquella época más de $1.000.000 de aquella época. Hoy serían a lo mejor un equivalente a 5 o 6 millones de dólares. O más, y yo qué sé. Y tu trabajo, la mayor parte de mi adolescencia, que poco y nada he ido a las discotecas a bailar porque tenía que ir allá a la cueva en la montaña, y los fines de semana me los pasaba investigando, ¿no? En las bibliotecas, y cuánto amor, y cuánto, bueno, todo, y todos mis recursos, y me dice, ¿y te crees que vas a encontrar a alguien que haya puesto el mismo amor, la misma pasión, que haya invertido tanto, pero que haya puesto tanto interés en hacer las cosas bien, en llegar a lo profundo de la cosa, y que haya puesto tanto amor en la cosa? ¿Te crees que vas a conseguir a alguien que por ganar dinero vaya a poner todo eso? Entonces me hizo dar cuenta que iba a tener que hacerlo yo mismo. Así que bueno, a trabajar de carpintero, de metalúrgico, de empresario, de un montón de cosas para poder llevar adelante Piramicasa. Ya había hecho registros por todos lados, porque esto además es un tema delicado que hay que cuidar para que no haga a la gente estupideces, que hay muchos. Afortunadamente he logrado desalentar a muchos improvisados que se ponen a fabricar pirámides sin considerar los riesgos que tiene hacer una pirámide mal hecha, de materiales inadecuados y todo eso. También ha sido una lucha, porque no es un negocio todavía. Bueno, que ya empezamos a tener algún rédito, que lo seguimos gastando en esta lucha, pero sigue siendo una lucha muy dura, pero maravillosa. Si volvieran a hacer, volvería a trabajar sobre las pirámides. Espero no olvidarme de todo lo que he aprendido en esta, porque son 6 décadas prácticamente de trabajo, pero ya les digo, también sobre hombros de gigantes.
más modernamente y dentro del campo de la medicina, ese gigante que fue el doctor Ulises Sosa Salinas, que nos dejó hace poco. Y afortunadamente hoy no me siento solo porque tengo gigantes como Biel, como Marcelo, como Randall y como tantos otros terapeutas. Muchos de ellos están en las páginas web de Piramicasa, otros no, muchos no, porque son médicos y se arriesgan sus títulos. O sea que todavía tenemos mucha lucha por delante. Los que tienen títulos y viven en función de ellos, pues lo tienen un poquito peligroso. Pero seguimos adelante, sin duda vamos a seguir adelante porque yo he hecho un trabajo que nací para ello, evidentemente, y me siento muy feliz porque así como hubo esos gigantes que me precedieron, veo estos gigantes que tengo ahora delante en la pantalla que tiene que seguir mi trabajo, porque esto es, he mantenido abierta esa enorme puerta que abrió Antoine Bobis, pero esto es un trabajo de generaciones. Yo creo que faltarán 2 o 3 generaciones todavía para que podamos llegar al fondo de todas las aplicaciones que se puede lograr con las pirámides. Muchísimas gracias, Gabriel. La verdad es que es muy emocionante el relato y de alguna manera la intención de esta charla, de este programa, es un poco homenajear también a lo que ha sido la obra del doctor Ulises Sosa Salinas, porque como bien describías, fue un pionero y fue quizás clave en tu vida para que desarrolles todo lo que desarrollaste posteriormente, que a la vez has hecho, digamos, que tantas otras personas y terapeutas se inicien en estos conocimientos. Así que un poco la intención es esa. Te agradezco. Y bueno, vamos a darle paso a Randall Sánchez. Randall está en Costa Rica. Si querés, Randall, podés hacer una presentación para el público de quién sos, cuál es tu formación académica, un poco para que te conozcan. Tenés que abrir tu micrófono, Randall. A ver, ahí te lo abro yo. Ahí está, ahí está, ahí está. Dale directamente. Antes que nada, muchas gracias, Alejandro, por la oportunidad que me brindas de poder compartir con estos 3 monstruos de la investigación a nivel terapéutico y a nivel científico, como lo es Gabriel, como lo es Marcelo y como lo es Biel, que la verdad me hace muy feliz y muy orgulloso formar parte de esta charla. Mis inicios a nivel terapéutico obviamente pues vienen desde muy niño, ¿no? Yo recuerdo cuando mi mamá a veces sufría de dolores de rodilla y ponía a todos mis 2 hermanos a masajearla y ninguno tenía ese toque. Entonces me despertó muchísimo ese interés sobre cómo curar a través de las manos. Y en el año 92 me inicio en el arte de el ama japonés de manos del profesor Ramón Ancho, alumno directo del profesor Henry Okosaki, japonés. Y ahí pues me llevó un largo camino para también aprender otras terapias a nivel físico. Me involucré muchísimo también con el shiatsu, con diferentes tipos de masaje, acupresión, en fin, hasta que conforme vas avanzando en el tema, pues te vas haciendo mucho más efectivo a la hora de las terapias. Llevé un cuatrimestre de terapia física, de esas de las que uno recibe en la universidad, y la verdad pues personalmente me creó un vacío muy grande porque todo era muy cuadrado, no era lo que yo buscaba, no era lo que yo me sentía feliz haciendo, y prácticamente pues me hice a un lado de esa carrera. He seguido estudiando, obviamente, actualmente tengo una especialización en rehabilitación físico-funcional
tanto para atletas de alto rendimiento como pues, para personas que sufren algún tipo de lesiones. Trabajo con técnicas de Suyok, cromoterapia, trabajo con talasoterapia, que es el uso del agua de mar, inyectado en articulaciones a nivel epidérmico, con excelentes resultados para pacientes con hernias discales y algún tipo de desgaste de rodilla o algún tipo de problema articular. Básicamente sería eso. Estamos acá en Costa Rica. Biel, por cierto, la gente no sabe, él estuvo acá un mes completo en el cual tuvimos la oportunidad de trabajar y aprender juntos. Y bueno, ese creo que un año después coronamos con la última visita a Cuba con el doctor Ulises Sosa Salinas. Bien, Randall, excelente la presentación. Me gustaría que comentaras cómo fue que vos conociste la terapia piramidal y bueno, y que cuentes un poco tu experiencia con esta herramienta. Bueno, desde pequeño siempre vi la pirámide como un edificio, una edificación. Esa era la imagen que yo tenía. En el año 2005 recibo una invitación por parte del Instituto de Cultura Física Manuel de Fajardo en La Habana, Cuba, para compartir mi experiencia en cuanto al uso terapéutico de las artes marciales. Soy séptimo dan en Judo y Jiu-Jitsu. Entonces, eso me ha permitido pues ir desarrollando mi propio método, ¿no? También de terapéutico. Y en el 2005 recibo esa invitación, nada que ver con el tema piramidal. Esa invitación fue para junio del 2006. Faltando una semana, casi me tuve la intención de caerme y se me hizo un esguince grado 2 de rodilla en mi rodilla izquierda, misma que ya venía yo arrastrando con dos tipos de problemas, condromalacia patelar y con una ruptura mínima de menisco interno, lo cual pues a nivel personal ya me tenía un poco pues limitado la actividad física y diaria. Viajo a Cuba con mi rodilla en muy malas condiciones. Mientras terminamos la serie de conferencias en el Manuel de Fajardo, en el Instituto de Cultura Física, una persona se me acercó y él observó que yo renqueaba y me dice, ¿usted no ha escuchado sobre el doctor Ulises Sosa Salinas? Yo dije, no. Bueno, él es considerado uno de los mejores ortopedas y traumatólogos de nuestro país y está desarrollando un método terapéutica con el uso de las pirámides. Bueno, eso fue realmente un shock porque yo jamás me imaginé que con las pirámides se pudiera hacer algo a nivel de salud. Ese mismo día esa persona tuvo la amabilidad, el gran gesto de obsequiarme este libro que está acá, que fue el primero que el doctor Ulises Sosa escribió antes de ya entrar en contacto, pues como actualmente lo tenemos con Gabriel. De hecho, cuando yo veo el libro, yo me iba a quedar 2 meses en Cuba. Cuando yo veo el libro y empiezo a leerlo, yo empecé a cuestionarme muchas cosas. Y curiosamente, para esa época estaba el doctor Sosa en La Habana. Logré conseguir una cita y bueno, me atendió en un policlínico de allá del centro de La Habana. Y cuando yo vi las pirámides, cuando él me comentaba sobre las propiedades analgésicas, antiinflamatorias, principalmente lo que yo necesitaba, pues yo no creía. Yo me subí a la camilla totalmente escéptico. Yo sé, y Marcelo sabe, lo que es un esguince de rodilla grado 2. Cuando yo me subí a la camilla y me colocaron la pirámide, la verdad no empecé a sentir absolutamente nada. Y a los 55 minutos aproximadamente me bajé la camilla
y si acaso tenía un 10% de dolor. Ahí fue donde cambió totalmente mi visión sobre la terapia piramidal. Ya mi mente empezó a hacerse muchas preguntas. Compartí con el doctor alrededor de 4 días y cuando yo regresé acá a Costa Rica, este libro, aunque no me lo crean, estuvo 8 meses guardado en una gaveta porque me cuestionó todo, me cambió el protocolo para esta afección a nivel de articulación de rodilla. En fin, fue un cambio drástico, radical. El camino no fue fácil. Empecé con una pirámide de cartón, como todos, forrada con aluminio. Ya luego el profe, mi querido profe Sosa, me conversó, me habló sobre Gabriel. Ya ahí me puse en contacto con Gabriel y adquirí esta pirámide Higia que está acá a mis espaldas. Y pasar de una pirámide de cartón a esto fue prácticamente pasar a un carro de los 40 a un Fórmula 1. Es sencillamente espectacular la potencia que tiene esta pirámide. Por decirles que un esguince de tobillo tal vez duraba 20, 25 sesiones con la pirámide modesta que estaba tratando de utilizar con cartón. Y al pasar a esta, hoy día les puedo decir que en 4 días, a atletas de alto rendimiento los hemos rehabilitado con ultrasonido previo y después y maniobras a nivel físico en únicamente 5 días con una serie de 3 sesiones por día. Entonces, la verdad, pues ha sido un cambio de vida total. Me amplió muchísimo el panorama. Al igual que en Cuba, en su momento, pues yo ya dejé de utilizar electrodos para tratar afecciones tanto musculares como ortopédicas y ahora solo trabajo con la pirámide. Básicamente ese fue, Alejandro, pues mis inicios y luego pues ya viene la carrera que estamos desarrollando a nivel terapéutico. Excelente, Randall. Muy interesante conocer más en detalle cómo ha sido tu recorrido. Y si querés comentarnos ahora, ya después de todos estos años, cómo es tu metodología de trabajo, qué tipo de afecciones son las que tratas más frecuentemente, o sea, cómo es tu cotidianeidad como terapeuta con la pirámide, como una herramienta más dentro de tu consultorio. Hablaste algo, utilizaste un término muy importante que es la metodología. Si hay algo de lo que los que estuvimos cerca en estos años con el doctor Sosa fue entender que la pirámide es un simple aparato, como si fuera un horno de microondas, un refrigerador, una televisión de pantalla plana. ¿A qué me refiero? Es conocer realmente el funcionamiento de la pirámide, utilizar correctamente los tiempos de exposición para cada afección, es conocer perfectamente la altura en la cual podemos trabajar y aprovechar al 100% el vórtice piramidal. Y con el doctor Sosa hay un video que está en mi página, la gente va a entender que, como él lo decía, Randall, tienes que ser como un chef. Cuando el chef prepara todo, únicamente lo pone en el horno. Él ya hizo un trabajo previo. Entonces, él decía, utiliza todo el arsenal terapéutico que tengas a mano. Masaje, quiropraxia, todo el suyok, auriculoterapia, reflexología podal, etcétera, etcétera. Entonces, lejos de dejarle todo el trabajo a la pirámide, que tiene unas propiedades
sencillamente espectaculares: analgésica, antiinflamatoria, miorrelajante, sedante, antibacteriostática. También acompañarlo con un tratamiento previo y dejar al final que la terapia piramidal o el efecto piramidal termine de coronar pues la sanación en una persona o un paciente. No ha sido fácil. Gabriel lo ha sufrido en carne propia, Marcelo, Biel y todos los que hemos estado trabajando con terapia piramidal. No es fácil, no es fácil cuando un paciente entra a tu consultorio y lo primero que ve es esto. Hay que explicarles el por qué, cómo funciona, y el paciente pues va a ir entendiendo y asimilando. Soy muy afortunado, debo decirlo, porque acá en mi país tampoco he tenido mucha persecución o muchos ataques. Y todo gracias pues al trabajo diario, al trabajo de hormiguita que nosotros llamamos por acá, que es donde pues me ubico actualmente. Hoy día, adicional a personas que no practican ningún tipo de deporte, hoy puedo decir que la terapia piramidal en Centroamérica, incluyendo Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, por decirle algunos otros países, hemos utilizado la terapéutica piramidal en atletas de alto rendimiento, futbolistas principalmente, que son reconocidos y que han ido a mundiales de fútbol. Esto pues obviamente a uno le amplía mucho el panorama. Obviamente te exige más, porque un atleta te exige el doble de lo que una persona lo haría. Ellos viven de su salud, del cuerpo, y pues tengo muchos casos muy buenos de esguinces de rodilla, de tobillo. Estamos haciendo actualmente un trabajo con talasoterapia, el uso de agua de mar inyectado en los desgarros junto con la pirámide, y te puedo decir que los resultados han sido sencillamente espectaculares. Cuento con testimonios de estos atletas que en algún momento han recibido los beneficios de la terapéutica piramidal, y pues eso pues te da cierta credibilidad ante las personas para entender que este tipo de tratamiento pues es real, es funcional, y que puede facilitarle una mejor salud. Tengo muchos casos, tengo uno en especial de un futbolista muy reconocido acá, mundialista doblemente, estuvo en Alemania 2006 y en Rusia 2018. Su nombre es Randall Asofeifa. Acá, 3 días antes de una final, él todavía estaba con un esguince grado 2 de tobillo. Tenían 25 días de estarlo tratando de recuperar para la final. Todo indicaba que no iba a participar, hasta que alguien le habló de la terapia piramidal y me contactó. Tengo fotos, tengo videos donde en únicamente esos 3 días se logró sanar por completo y pudo participar de esa final. Esas son cosas muy bonitas que te marcan, pero diariamente recibo casos espectaculares, casos que marcan mi vida como ser humano y como terapeuta, y es el ver a un paciente que entra acá al consultorio con dolor y sale llorando de la alegría, de la felicidad de poderle haberle devuelto la calidad de vida y eliminarle el dolor a esas personas. Entonces, diariamente es un aprendizaje, y pues tratamos de hacerlo lo mejor que se pueda en pro de la salud de las personas. Excelente, Randall. La verdad es muy interesante todo lo que comentás, y realmente esta experiencia con los deportistas de alto rendimiento es lo que también marca también una diferencia, y quizás marca quizás una proyección para esta terapia a medida que vaya siendo más conocida y reconocida
porque evidentemente todos esos deportistas que están más exigidos se verían muy beneficiados si tuvieran acceso a terapeutas como ustedes que les hagan este tipo de aplicaciones. Para ir terminando, Randall, me gustaría que nos comentes algo sobre el doctor Ulises Sosa Salinas en cuanto a tu relación personal, cómo fue conocerlo, cuántas veces lo viste, qué significa para vos en tu camino profesional el haberlo cruzado. Bueno, antes de comentar sobre esa grata experiencia con mi querido doctor, quiero comentar que acá en Costa Rica vino una futbolista que es de Córdoba, de Argentina. Ella se llama Betina Soriano, seleccionada argentina de fútbol femenino. Ella estuvo acá, tuve la dicha de tratarla para un desgarro en el isquiotibial y pues ella quedó maravillada y encantada de esta terapia. De hecho, por ahí en algún momento puedo compartirles el testimonio de ella. Esas son cosas realmente que se valoran. En cuanto a mi relación con el doctor Sosa, a ver, te puedo decir que a Cuba falté 5 veces desde el 2006 hasta antes de esta situación global que se vive. Mi experiencia con el doctor, y bueno, Gabriel lo sabe y Biel también era una evaluación permanente. Siempre te estaba preguntando, te estaba cuestionando, te medía, en el buen sentido de la palabra, te escuchaba, te recomendaba ciertas cosas. Fue una relación, pues, podríamos decirla casi que paternal en el área terapéutica. Conocí muchísimos grandes doctores y médicos con los cuales ahorita estamos trabajando. Biel estuvo el año 2000, la última visita que hicimos a Cuba, en el año 2019. Biel, y a mí me gusta hablar mucho lejos de hablar de mí, me gusta mucho de exponer personalidades y grandes terapeutas como Biel, que nos acompaña hoy por acá, que él forma parte de 3 terapeutas que recibieron un diplomado oficial firmado por el doctor Ulises Sosa Salinas. Y todo esto gracias al trabajo que Biel en su momento expuso, me compartió y yo se lo hice llegar al doctor Sosa. El doctor Ulises Sosa jamás imaginó a nivel terapéutico, a nivel visual, todo lo que estábamos consiguiendo con su visión, con su legado. Como él dice, o él decía, he recibido un doble aire para continuar y poder disfrutar de este aspecto terapéutico. Gabriel sabe que cuando uno estaba con el doctor, siempre cantaba, contaba chistes, te metía a la biblioteca, te daba libros para leer, luego al día siguiente te preguntaba sobre lo que habías leído. Realmente fue una enseñanza grata, muy grata. 2 días antes de fallecer, él me envía un correo en la mañana y me dice que si lo puedo llamar, hablo con él. Y hoy día yo tengo esa llamada grabada y entendí que él se estaba despidiendo de mí. Se estaba despidiendo de todos y cada uno de los que estamos trabajando con su legado. Y a los 2 días pues fallece. Solo cosas buenas tengo de él. Mucha amistad, mucho cariño. Angelita también, la esposa, que converso pues no a diario, pero sí
converso regularmente con ella y recordando cosas, ¿no? Y hoy precisamente quiero mostrarles algo que me obsequió el doctor Sosa, una de las cuantas cosas que él me obsequió. Cuando él empezó a trabajar, a hacer experimentación con la pirámide como tal, él fabricó una de 27 centímetros de base y de aristas. Esa fue la primera que él fabricó, todos los lados iguales. Y en la última visita, Biel estuvo por ahí también. Voy a mostrárselas. El doctor Ulises Sosa me obsequió la primera pirámide que él hizo con las medidas ya adecuadas, si se puede llamar así, de 37 centímetros de base por 35. Curiosamente, si podemos observar, tiene las esquinas redondeadas por la forma tan artesanal que se construyó. Por ahí pues la firmó. Esta la hizo en el año 87 y pues esto es uno de los tesoros que yo conservo, y en algún momento pues he realizado terapias con ella, y estas son las cosas a nivel material y a nivel pues obviamente emocional que me quedan del doctor, y yo sé que él está disfrutando y de todo el trabajo nuestro a nivel mundial. Habemos muchos, Alejandro, y los amigos que nos ven, habemos muchos trabajando con la terapia piramidal, y estamos avanzando, consiguiendo cosas importantes que pronto vamos a compartir. Básicamente esa es mi experiencia, y bueno, muy contento de poderla compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Randall. La verdad, muy emotivas tus palabras y bueno, justamente la intención era un poco homenajear al doctor Ulises Sosa Salinas, por eso es que quería, digamos, que cada uno comentara su experiencia en la relación con él. Vamos a pasar a Marcelo Bengoechea. Él está en Argentina. Si querés, Marce, primero presentate, contanos quién sos, qué has estudiado, lo que quieras para presentarte. Bueno, buenas tardes, ¿cómo le va a todos? A los que escuchan y a los que me ven. Bueno, mi nombre es Marcelo y vivo acá en Buenos Aires. Soy egresado de la Nacional de Buenos Aires, la UBA. Me recibí de licenciado en kinesiología y fisiatría. El tema es que yo siempre estuve abierto a otras terapias, ¿no? Porque ya tenía en cuenta de que la facultad también es un adoctrinamiento. Hay muchas cosas positivas que voy a aprender, pero también hay cosas que te dejan de lado por temas globales, políticos, que en su momento uno no los conocía, pero los percibía. Entonces siempre me llamó la atención toda la parte física de otras terapias, como la medicina oriental, la acupuntura, que también eran como ninguneadas en esta zona o directamente ocultadas. Así que bueno, me recibí de eso, empecé a trabajar, y cuando empecé a trabajar en el mercado, digamos, laboral, ahí te das cuenta que vos tenés un montón de herramientas para trabajar, para atender a la persona, pero que te faltan un montón de otras herramientas que en ningún lado te las dan. Entonces uno empieza a investigar por otros lados. Y con una de las primeras cuestiones que comencé fue con la auriculoterapia. Algo tan sencillo como presionar un punto en la oreja me daba un montón de satisfacción. Los pacientes, que por lo general eran mayores, se iban contentos, y bueno, y era algo que por una vez curar una ciática casi me echan de un trabajo. Es una anécdota que siempre la cuento. Resulta que el traumatólogo era el director del lugar, venía una paciente que giraba por un montón de kinesiólogos,
estaba como 40 días, 2 meses con la patología, no se curaba. Entonces un día yo le digo, bueno, déjame que voy a probar algo. Bueno, probé eso, la mujer viene a la semana y contenta, feliz, pues se había curado. Al tiempito, viene el director y digo, bueno, este me va a felicitar. Bueno, cuando llegué, hablamos y me dice, no, si la próxima vez que lo haces te echo. Ah, la flauta, dije, ¿qué está pasando acá? Y bueno, y a partir de ahí me guié y abrí mis rumbos hacia otras terapias, incluida la piramidal, ¿no? Marcelo, excelente. Coméntanos cómo fue que vos conociste la terapia piramidal, cómo fue que llegó a tu vida. Bueno, como viste, más o menos te hice el preámbulo de que siempre estuve abierto a otras terapias por el tema de que en la realidad, en los libros es una cosa y la realidad es otra. Y los pacientes estaban siempre deficientes de atención, digamos, de algo que les hiciera algo positivo y lo único que tenían eran toda la mesita de luz llena de medicamentos, que por supuesto le calmaban en el día de hoy, pero les postergaba las patologías y se las agravaba para el futuro. Entonces, yo ya venía en los primeros grupos que había realizado Gabriel, antes que existiera el grupo Piramicasa, como él mencionó, y empezó a hablar de las pirámides. Y bueno, ahí nomás me puse a armar una pirámide, a experimentar, a ver si era verdad lo que él decía. Y bueno, y ahí arrancamos. La primera que me hice fue una pirámide hecha con madera de 50 centímetros, era madera terciada de la gruesa, pesadita. Y bueno, y empezamos a arrancar ahí. Primero empecé con los pacientes, con los parientes, con los conocidos que tenían alguna afección, vení, que hacemos esto. Y al principio comencé con la terapia piramidal propiamente dicha. O sea, entonces la utilizaba para las extremidades, para los tobillos, para la mano, para donde me entrara. Después, a posteriori, la fui incorporando la antipiramidal. Pero en realidad los primeros trabajos eran los que me pasó Gabriel. Después ahí, en ese interín también, empecé a conocer a través de sus obras al doctor cubano, a Ulises. También me pasaron los libros. Y bueno, entonces ahí uno se va entusiasmando y cada vez va probando más. Y eso calculable que era para el año 2000, por ahí. Ya en el 2006 yo tenía mis primeros, digamos, protocolos, ¿no? Mis primeras evidencias de trabajo con pacientes. Excelente, Marcelo. Probablemente seas la persona en Argentina que más años hace que estás trabajando con pirámides en consultorio, con pacientes. Si bien es difícil resumir todos estos años de trabajo, contanos un poco cómo es tu metodología, cuáles son las patologías o situaciones que frecuentemente atendés en tu consultorio. Bueno, viste, como kinesiólogo, acá me vienen todas las afecciones del aparato osteolocomotor, por lo general, que es lo que me especializo, ¿no? Así que lo que puedas imaginar, problemas de columna, problemas de rodilla, problemas de tobillo, en fin, es indistinto. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo a la pirámide como un aparato más de fisioterapia. O sea, como tengo un magnetoterapia o como tengo, no sé, un ultrasonido, una lámpara infrarroja, en uno de los gabinetes tengo una pirámide, que es otro aparato más de fisioterapia. Al principio la gente miraba raro, ¿no? Porque decía, ¿cómo es esto? Que no se enchufa, no tiene luz, no tiene cable, no tiene nada. Entonces vos le tenías que andar explicando que interactuaba con la atmósfera de la Tierra, en fin. Pero cuando empezaban a sentir, sobre todo con la antipirámide, los efectos, porque los efectos son objetivos, el paciente percibe, si vos tenés una sensibilidad, una pequeña sensibilidad, lo percibís, a no ser que directamente se te quedara dormido, que también es un efecto de la pirámide. Acá muchos vienen a roncar. Y a partir de ahí se iban contentos. Entonces,
lo implementé como un elemento más, o sea, está normalizado, acá no es, mirá, este tiene una pirámide. No, hoy te toca la pirámide, y van y contentos se meten en la pirámide. Hay pacientes que directamente vienen y me dicen, no, yo quiero ir a la pirámide. Y directamente van a la pirámide porque le haces tu trabajo. Ahora, la metodología es como hacemos los kinesiólogos, digamos. Trabajamos con fisioterapia, más terapia física, más ejercicio, en fin, lo que sea. Depende de la patología. Y uno de los aparatos es la pirámide. Por lo general, ahora utilizo mucho la antipirámide inferior, desde que Gabriel me regaló una de las suyas, que es mucho más potente que la que yo tenía. Entonces ahí digamos que a full con la antipirámide, y bueno, puede venir lo que venga. Por ejemplo, no sé, hoy atendí a un hombre grande, 80 años, con un problema post-vacunal, se vacunó contra la vacuna COVID y empezó a tener efectos adversos, los cuales tuvo un edema hasta la cintura. O sea, el tipo tuvo un edema de miembros inferiores que se lo pararon en la cintura, también por problema cardíaco que se le agravó. Y cuando me enteré, le dije que venga, que yo iba a tratar de ayudarlo. Justo es un conocido de la familia. Y bueno, ya había empezado a tomar diurético el hombre. Pero bueno, lo meto en la antipirámide, lo dejo ahí aproximadamente 20 minutos, 30 minutos. El tipo boca arriba o boca abajo, depende cómo lo quiera trabajar ese día. Y después le hago la parte física, le hago, por ejemplo, ultrasonido con frío, criosonoterapia, y después le trabajo un trabajo con ventosa para despegar adherencia. Bueno, este hombre hoy vino por segunda vez y ya se le había reducido el edema a la mitad. O sea, cuando vino con las zapatillas puestas, totalmente abiertas, sin cordones, y hoy ya vino con los cordones puestos. Entonces ahí te vas dando cuenta del efecto de la pirámide. Y bueno, metodologías de esas tengo unas cuantas, un montón, porque es algo ya naturalizado. Por ejemplo, a ver, otro paciente que atendí la semana pasada, un chiquito, un muchacho de 20 años, con un dolor en el carpo, que en el carpo tenemos huesitos muy pequeñitos y ligamentos tan chiquitos que es bastante engorroso poder trabajar la zona en forma precisa. Entonces ahí me acordé de Randall y utilicé la antipirámide superior. El muchacho vino con dolor y se fue contento, sin dolor, y con los ojos bien grandes porque no entendía nada. Pero bueno, así es como funciona. Bien, Marcelo. ¿Y alguna situación que te haya sorprendido o algo que a lo largo de tus años te haya resultado llamativo como para resaltar? Mira, en realidad lo asombroso es todo. Que una pirámide, que vos decís un aparato que no tiene nada, que es invisible a los ojos, la persona se te quede dormida, que vos la coloques, le notás todas las contracturas que tiene en el cuerpo, le retirás la pirámide y está todo blando, todo relajadito, eso ya es asombroso. O sea, no tengo nada, o sea, para mí son todos asombrosos, es un asombro todos los días, y que la persona se vaya contenta es lo más lindo. ¿Qué te puedo decir? Ya la pirámide es un nuevo paradigma, es algo tan simple, porque claro, a nosotros nos enseñaron que todo lo mejor es bien complicado, bien difícil de aprender y difícil de aplicar. Y en realidad es todo lo contrario, la verdad es sencilla. Y tanto la metodología, la forma de aplicación de la pirámide, es algo totalmente sencilla, lo puede aprender cualquiera. De ahí tus conocimientos en medicina, en anatomía y todo eso, por supuesto que hacen una diferencia, ¿no? Pero el asombro es diario. Por ejemplo, este hombre, que un edema, el que ha trabajado de edema sabe que un edema se hace un edema duro, o sea, cuando permanece en el tiempo, es como una elefantiasis, le llaman.
después para revertirlo es prácticamente imposible. Hay gente que vive con edema toda la vida. Y bueno, y vos en 2 sesiones se lo reducís a la mitad, entonces eso ya es asombroso. Y, por ejemplo, lo asombroso por ahí a veces te lo muestran los pacientes, ¿no? Una vez vino una chica que tenía una hernia discal, una hernia lumbar. Bueno, se hace el tratamiento, todo, y al tiempo viene por otra patología de rodilla, porque estos fueron 2 acontecimientos. Una cosa era un posoperatorio de rodilla, una artroscopía, y un problema de columna lumbar. Entonces yo siempre que hay un problema en miembros inferiores indago la zona de columna, porque siempre puede llegar a estar implicada. Entonces le fui trabajando las 2 cosas. Cuando ella se va a hacer sus estudios, le vuelven a hacer una resonancia, y vino re enojada la chica. Le digo, ¿y por qué estás enojada? Y porque está mal hecho esta resonancia, porque acá no hay ninguna hernia. Entonces yo le digo, no, lo que pasa es que la hernia se cura. Vos en su momento tuviste una hernia, ahora ya no la tenés más. Bueno, ahí se puso contenta. Y con respecto a la artroscopía, le habían hecho una artroscopía por rotura de menisco. Resulta que en el análisis que le hicieron posteriormente tenían los 2 meniscos. ¿Cómo es eso? Bueno, eso era que por un mal diagnóstico la abrieron, resulta que la chica estaba enterita adentro y la volvieron a cerrar. Eso es los problemas que cursamos en esta medicina que cada vez está más decadente. Bueno, al final la chica estaba más intacta de lo que parecía y se curó las 2 cosas. Y con las 2 intervino la terapia piramidal, ¿no? Bien, Marcelo, excelente, muy interesante. Lo que conozco de lo que haces es que generalmente combinás la pirámide con acupuntura de manos. ¿Puede ser que eso haya sido una combinación que te dio mejores resultados? ¿Cómo fue que llegaste a ese desarrollo? Sí, claro, es un proceso de años que vos vas probando cosas, ¿viste? No con todos los pacientes hago acupuntura, no con todo hago todo. De acuerdo al paciente, vos tenés que ir tanteando a ver qué es lo que mejor le puede hacer a esa persona. Porque digamos que hay tantas medicinas como niveles de conciencia, ¿no? Y cada persona necesitas que esté de acuerdo a lo que vos le vas a hacer o acepte el tratamiento. Y bueno, cuando yo antes hacía acupuntura de cuerpo, luego me especialicé en acupuntura de mano porque me parece más eficiente, me parece un poco más rápida, con menos posibilidades de daño, en fin, tiene varias ventajas. Entonces, el paciente se tiene que acostar, le hago el diagnóstico abdominal para ver los meridianos comprometidos y le hago la acupuntura en la mano, la cual trabajo 2 vertientes, el Sujok y la acupuntura coreana, que es otra rama, que es el Koryo Sohichin. Y entonces le realizo la acupuntura. Entonces digo, bueno, y por lo general a la gente que le hago la acupuntura tiene ya ciertos problemas emocionales evidentes. Entonces le mando la antipirámide en la cabeza y ahí le combino. Entonces logro que la paciente se cede más rápido, se duerma, y si vos lográs que el paciente se duerma en un consultorio, listo, ya está. Lo mandás a un estado de parasimpaticotonía, que ya después el resto se soluciona solo. Y bueno, así es como trabajo. La acupuntura de mano, por ejemplo, en muchos ataques de pánico, yo me di cuenta que los ataques de pánico hay un componente de tipo emocional, pero también hay un componente físico que son las cervicales. Siempre hay un déficit de irrigación por contractura o por lo que sea, entonces eso es como que hace el clic para que la persona empieza con la inseguridad y los ataques de pánico. Entonces ahí es donde yo empecé a combinar la acupuntura de mano con la antipirámide a nivel de cervicales y toda la zona superior. Y después ya se lo pongo a todo el que venga a hacer acupuntura de mano. Y sí, me ha dado buenos resultados. Por lo general, la gente viene y se hace una siestita y se va renovado.
Bien, Marcelo, excelente. Por último, me gustaría que comentes un poco tu experiencia en la utilización de la antipirámide superior. Bueno, la antipirámide superior la utilizo en pequeñas o en determinadas ocasiones donde la patología sea un lugar muy pequeñito y específico, como este chico que comenté antes, que tenía una lesión en el carpo, una inflamación que puede ser un esguince de muñeca. Entonces, necesitas algo muy concreto, muy chiquito y que penetre la zona, que a veces vos con tus manos o con los otros elementos cuesta. Entonces ahí es donde utilizo la antipirámide superior. La he utilizado también, por ejemplo, en una patología de una mujer que ya había sido operada 2 veces de la rodilla, una mujer de 50 años, ya estaba con artrosis. Porque, ¿qué pasa? Una vez que te invaden y te hacen una artroscopía, te provocan una artrosis prematura, porque te toquetean ahí y bueno, y el cuerpo ya empieza a reaccionar con los osteofitos y ese tipo de cosas. Y bueno, resulta que le había hecho otras cosas, le trabajaba y no pasaba nada. Y dije, bueno, vamos a probar, tenía mucho dolor, apenas podía caminar, vamos a probar con la antipirámide. Y le empecé a aplicar la antipirámide superior, en este caso yo le prestaba la pirámide para que se la llevara en su casa, le indicaba cómo se la tenía que hacer, ella, por ejemplo, ubicaba la pirámide en el piso, le ponía unos libros abajo para elevarla, ella sentada en una silla con la pierna apoyada en otra. Orientaba la pirámide y la ubicaba el vértice aproximadamente donde ella sentía el dolor. Y bueno, ella me experimentaba que el dolor aumentaba terriblemente, hacía un pico, luego se mantenía una meseta y después iba descendiendo. Entonces, cuando descendía, ahí ya retirábamos la pirámide, o le indicaba que la retirara, y eso lo repitió en 5 sesiones, ella ya notó muchísima mejoría. Bueno, y luego de la sesión de esa antipirámide superior, no tuvo más problemas, ni se tuvo que operar porque la querían abrir de nuevo. Y bueno, la utilizo como si fuera un láser. Nosotros en fisioterapia tenemos el sistema láser, que es como un lapicito, donde buscamos puntos específicos para lesiones pequeñas como ligamentos. Bueno, en vez de utilizar láser, utilizo, siempre y cuando sea cómodo, la antipirámide superior. A veces la invierto, o sea, tengo como una mesita donde apoyas la pirámide o la metes dentro del cuadrado y la vas orientando. Y abajo estaría el miembro que uno quiere utilizar. Entonces esa forma es práctica como para que el paciente esté acostado, sentado en la camilla, y la utilización en la zona. Por lo general la utilizo en miembros inferiores o miembros superiores. Hasta ahora nunca la practiqué en columna, en el raquis, pero ubicando y preparando la aparatología estaría bueno experimentar eso. Excelente, Marcelo. Muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos comentas. Vamos a darle paso ahora a Biel Ritt. Biel está en Menorca y bueno, a ver, necesito que que actives tu micrófono, Biel. Ahí. Y ahí está. Y si querés, hacenos una presentación de quién sos, cómo ha sido un poco tu recorrido como terapeuta. Vale, pues yo soy Biel, vivo en Menorca y ante todo quiero decir que me siento afortunado de haber sido convocado a esta reunión al lado de estos terapeutas, porque siento que yo no tengo ni tanta experiencia como ellos, ni un abanico tan amplio de pacientes que están tratando. Como yo sigo aprendiendo día a día con mis compañeros, como ahora escuchando a Marcelo o a Randall, cada día voy aprendiendo sobre la terapéutica piramidal y demás terapias.
puedo decir que yo he hecho el camino inverso a ellos, ya que ellos ya eran terapeutas, ya estaban tratando a pacientes y encontraron en las pirámides una herramienta muy buena para complementar su trabajo. Yo empecé pues con mi interés por las pirámides, que llegó un momento en mi vida que empecé a plantearme ciertas cuestiones, tanto en el ámbito personal de mi vida como de la humanidad en general. En lo personal, pues estaba trabajando 9 o 10 horas al día de carpintero y a la pregunta de si yo quería eso para toda la vida, pues la respuesta fue un no rotundo y quería buscar una alternativa laboral para mi futuro. Después, en cuestión de la historia de la humanidad, pues desde la oficialidad se quedaban muchas piezas sin encajar y me interesaban pues temas como las pirámides, las antiguas civilizaciones constructoras de pirámides, por qué las construyeron, el para qué y diferentes preguntas. Lo que podía leer y estaba buscando, pues siempre estaba en un halo de misterio, no se acababa de resolver muy bien el qué eran las pirámides, para qué las construyeran, ni siquiera el cómo. Y bueno, hasta me fui de voluntario a las pirámides de Bosnia, estuve 2 semanas trabajando en las pirámides de Bosnia, ayudando en los túneles de debajo de la pirámide. Y bueno, evidentemente había una energía especial por allí, una energía especial que era terapéutica. Ahí uno se sentía muy bien, alegre, animado y que también hubo algunos casos de remisiones de alguna enfermedad. Pero bueno, aún así, a pesar de haber estado en Bosnia y trabajando en las pirámides, seguía teniendo ciertas piezas que no encajaban. En la historia, tanto oficial como alternativa, no encontraba muy bien ciertas cuestiones relativas a las pirámides. Hasta que encontré a Gabriel Silva, vi algunos vídeos suyos por internet y dije, bueno, que por fin hay alguien que explica desde una perspectiva científica el cómo funcionan las pirámides, comprobado en un laboratorio como debe ser. Me compré algunos de sus libros, como el de Tecnología Sagrada de las Pirámides. Aquí debajo se puede ver la molécula de agua que estaba explicando Gabriel Silva ahora, hace poco. Como las 5 moléculas se forman cuando la tensioactividad de los átomos está en su forma óptima, pues se forma una pirámide en las mismas proporciones de la gran pirámide de Giza. Y luego también está este otro libro, La revolución terapéutica de las pirámides, que ya fue junto con el doctor Ulises, tanto Gabriel Silva y el doctor Ulises escribieron este libro juntos. Y leyendo todo esto me quedó mucho más claro todo el tema de las pirámides, además de encontrar en ello pues una posibilidad para trabajar de terapeuta. Y tiré por allí. Me formé con Gabriel Silva y piré a mi casa como terapeuta piramidal. Luego también hice la formación de reflexología podal, pero una reflexología podal que su creador la llama reflexología de las estaciones, porque se aplica bajo la perspectiva de la teoría de los 5 elementos de la medicina tradicional china. Y así, desde los puntos reflejos del pie, poder reequilibrar el organismo del paciente. También me fui a Costa Rica a formarme con Randall Sánchez, a formarme en Seifukujutsu Amma, que es ese tipo de masaje que ya ha comentado él, que se trata en masajear la musculatura para liberar tensiones y toxinas, ablandar la musculatura para que se pueda recuperar. Si hay algunas contracturas, se pueden deshacer
Y luego hay una serie de maniobras para recolocar vértebras y o articulaciones. Estuve un mes en Costa Rica, en casa de Randall, y me pude formar en esa disciplina, con lo que puedo tratar a mis pacientes, además utilizando también las pirámides. Cuando empecé a escuchar a Gabriel Silva todo lo que comentaba de las pirámides, pues lo primero que hice fue fabricarme una pirámide de madera. Como trabajaba de carpintero, fue el material que tenía más a mano. Fabriqué una pirámide de madera, la forré de aluminio e hice el experimento. Cogí una manzana y puse un trozo de manzana en el interior y otro trozo se quedó fuera de la pirámide. Al cabo de una semana, el trozo de manzana que estaba fuera estaba completamente negro. Y en cambio, el del interior, aunque no estaba perfecto, tenía alguna manchita de óxido, pero estaba muchísimo mejor. Y ahí fue mi primer experimento con las pirámides para comprobar por mí mismo que lo que se decía era verdad y tienen sus efectos. Excelente, Biel. Lo que me gustaría que cuentes es cuánto tiempo hace que tenés tu centro piramidal en Menorca y qué tipo de pacientes, patologías o situaciones solés atender frecuentemente. Pues yo abrí el centro en 2015, hace 6 años ya, y en el centro pues es donde he podido aprender a trabajar de terapeuta. Empecé con pirámides y me he formado con reflexología, Seifukujutsu Amma y otras disciplinas para poder atender a mis pacientes. Lo que estoy haciendo más es tratando problemas de espalda como lumbago, ciática o problemas de cervicales. Cuando la musculatura está muy cargada, pues con el Seifukujutsu Amma, la reflexología podal y las pirámides, puedo tratar estos tipos de dolencias. También hago masajes para deportistas cuando están con la musculatura muy cargada. Un buen masaje Seifukujutsu Amma ayuda a descargar y luego un rato de pirámide se acaba de acomodar toda la musculatura y viene muy bien para deportistas también. También puedo tratar esguinces. Las fracturas de huesos también se van soldando mucho más rápido si le aplicas terapia piramidal. Y también es muy bueno para los procesos postoperatorios. Cuando has pasado por el quirófano, que te han cortado y toda la carne tiene que regenerarse, pues la terapia piramidal es una excelente forma para ayudar a que los tejidos se regeneren mucho más rápido. También, como a través de la reflexología podal puedo tratar el estómago, también estoy tratando pacientes para problemas digestivos y también he tratado desequilibrios menstruales. Eso es un poco en el abanico de dolencias que puedo estar tratando como terapeuta. Todo lo de las pirámides para las terapias están perfectas. Una pirámide cama para dormir también es estupenda. Pero en mi caso personal tengo que decir que en mi casa ya es indispensable una piramidespensa. Es una pirámide donde estoy guardando el agua, los aceites para dar masajes, unos ungüentos, que cuando un ungüento natural ya son muy buenos de por sí, lo pones dentro de la pirámide y se convierten en miraculosos. Al menos tengo uno yo que funciona estupendamente. También le pongo la fruta se vitaliza y se conserva durante más tiempo. Los huevos y los lácteos, los yogures, cuando le pongo los huevos y yogures dentro de la pirámide ya me olvido de la fecha de caducidad, porque se conservan, no sé hasta cuánto tiempo, porque me los acabo comiendo, pero se conservan muchísimo tiempo. Y bueno, eso es un poco. También le pongo las cuchillas de afeitar, como está la patente de Karel Durbal.
y eso quería decir que una pirámide expensa en mi casa ya es indispensable. Bien, si querés, contanos alguna situación, algún caso que te haya sorprendido o llamado la atención particularmente en el tiempo que llevas practicando esta terapia. Pues vale, aquí les voy a contar el caso de una señora mayor que le diagnosticaron artrosis en las rodillas. Tenía las rodillas desgastadas y le dolían en ambos pies. Primero empezó una, después la otra, y le dolían las rodillas. No podía ir a pasear como era de costumbre con sus amigas por el campo. La medicina oficial, la única alternativa que le daba era que pasara por el quirófano para operarle las rodillas. Con lo cual ella intentó buscar una alternativa antes de pasar por el quirófano. Me contactó a mí y yo le propuse pues que hiciéramos 2 sesiones por semana durante un mes. En total eran unas 8 sesiones. Pues hicimos eso. Hicimos 8 sesiones durante un mes y al finalizar estas 8 sesiones le pregunté a ver cómo se sentía, si le dolían las rodillas o qué tal, y me respondió que estaba bien, que el dolor había disminuido muchísimo, apenas lo notaba y podía ser vida totalmente normal, incluso ir a pasear por el campo como le gustaba a ella. Entonces, bueno, ya me puse contento al ver su cara de satisfacción y lo contenta que estaba, con lo cual entonces le propuse que se comprara una pirámide para que ella pudiera hacer sesiones en su casa, que pudiera tener su pirámide y se pudiera poner ella misma 1 o 2 sesiones al día, que habría sido estupendo. Pero no accedió a eso y me pidió pues si podíamos ir haciendo unas sesiones de mantenimiento. Al principio venía una vez cada 2 semanas y ahora ya viene cada 3 o una vez al mes, según cómo se siente. Cuando empiece a sentirse un poco molesta, viene y en una sesión de pirámide le vamos manteniendo las rodillas en unas condiciones bastante óptimas, por así como estaban y el dolor que tenía antes de empezar con la terapéutica piramidal. Me gustaría que también nos comentes cómo ha sido tu experiencia al lado del doctor Ulises Sosa Salinas, porque como contaba Randall, tenés un título otorgado por él, así que nos gustaría que comentes un poco esa experiencia, qué podés contarnos sobre haberlo conocido y haberte formado a su lado. Tuve el honor de ser invitado para dar una conferencia en el Simposium Internacional de Terapias Relajantes que organizó el doctor Ulises en su ciudad, en Camagüey, en Cuba. Pues yo accedí encantado, fue una sorpresa que me invitaran, pero me encantó poder ir ahí, viajar hasta Cuba y poder dar una charla delante de médicos y profesionales de la salud que asistieron al simposium. Fue un honor para mí participar junto al doctor Ulises. El doctor Ulises nos recibió, nos abrió las puertas de su casa. Era un señor cercano, alegre y bueno, que guardo un muy buen recuerdo suyo de mi encuentro con él. Fue un placer para mí poder conocer al doctor Ulises justo un año antes de su fallecimiento. No lo habría conocido si no hubiera sido por eso. Y me guardo un muy bonito recuerdo suyo. Excelente, Biel. Bueno, podemos ir, si quieren, ir redondeando esta charla. Yo había pensado en que Gabriel Silva haga un cierre, pero si quieren, podemos, no sé si alguno tiene algo que quiera decir o aportar o comentar, alguno de los otros, podemos hacer una pequeña ronda de
de micrófonos abiertos. Si alguien quiere comentar algo antes de que Gabriel haga el cierre. Adelante, Randall. Bueno, quiero pues reiterar mi agradecimiento hacia tu persona, Alejandro, por esta gran oportunidad. No es fácil, esta reunión costó muchísimo por el tema de horarios, trabajos, agendas, pero hoy fue el día que pudimos compartir y seguir aprendiendo. Esto es un vasto mundo de aprendizaje. Yo me siento pues muy halagado de poder estar con ustedes en este momento y poder compartir, aunque sea un poco de nuestra experiencia con todos estos amigos que hoy nos ven. Nosotros estamos en la mayor disposición de seguir aprendiendo. Así que cualquier persona que tenga algún avance, algunas ganas de iniciarse con la terapéutica piramidal, estoy completamente seguro que aparte de mi persona, pues con Marcelo, con Biel, con Gabriel, pues se les va a abrir las puertas. Este legado que nos dejó el doctor Ulises Sosa es muy valioso, valiosísimo. O sea, hoy no hemos ni hablado ni el 1% de lo que vale este legado que nos dejó. Así que pues hay mucho trabajo que hacer, muchísimo trabajo que hacer. Todos los días aprendemos. Ahorita voy a adelantarme algo, Gabriel y amigos. Estoy trabajando con el voltímetro y unas mediciones espectaculares con la pirámide. Y la conexión a tierra con la pirámide es sencillamente espectacular. Así que, Gabriel, espérame ese reporte pronto para poderlo compartir con los amigos. Y bueno, Gabriel, yo te lo he agradecido muchísimas veces, ¿verdad? Pero quiero hacerlo ya público. Gracias por haber llenado ese espacio que tenía por llenar. Me cuesta mucho entender realmente el tema cuántico de cómo funciona y por qué una pirámide. Tú sabes que yo me baso en los resultados con mis pacientes. No tengo tiempo como para estar pensando en meterme en un laboratorio y hacer ese tipo de investigaciones que has hecho, pero el simple hecho, y lo comentaba Marcelo y Biel, de ver una persona que venga a dormir acá, que a lo mejor tenga 2 meses de insomnio y que venga y ronquen acá, eso ya es un gran avance. Ver personas que salen felices, recuperando su calidad de vida, pues eso no tiene precio. Y bueno, te reitero mi agradecimiento por todo tu trabajo, por todo tu estudio. Casi no conversamos, pero sabes que estoy, al igual que muchos de nosotros, pues trabajando a muerte con todo este proyecto enorme. A Marcelo tengo mucho tiempo también de estarlo siguiendo. Me encanta que haya roto esos paradigmas que nos han puesto como un muro delante del conocimiento que siempre ha estado ahí. La verdad que te admiro mucho, Marcelo, y gracias también por enseñarme a la distancia con tu ejemplo. Y Biel es un guerrero, Gabriel, tú lo conoces muy bien. Ese dice, vamos a la guerra y va a la guerra. La exposición que hizo en Cuba fue sencillamente espectacular, en frente de 60 autoridades médicos y científicos en Camagüey. Espectacular esa conferencia, junto con Luz Escudero, también de México, que ella también fue certificada por el doctor. Todos ellos dos recibieron esa certificación por el trabajo previo que me habían pasado para mostrárselo a él, y él dijo, no, van para ese nivel. Y la verdad, pues, Gabriel, bien, sos un guerrero, sabes que te quiero mucho, te estimo muchísimo. Acá tenés de nuevo las puertas abiertas para cuando quieras venir, igual para Marcelo y cualquiera que quiera venir acá. Pues un fuerte abrazo y los admiro mucho. Gracias. Muchísimas gracias, Randall. Para mí la verdad es un honor también haber podido convocarlos a ustedes, que son referentes mundiales, y creo que es importante dar a conocer la experiencia que van
que van realizando día a día para que esto cada vez se vaya expandiendo un poco más, siempre pensando en el beneficio de las personas, ¿no? En su bienestar, en su salud, que es, creo, lo que nos motiva y nos impulsa a todos los que estamos hoy aquí. Así que desde ya mi agradecimiento a cada uno de ustedes por su disposición, por su buena voluntad. Y bueno, si nadie más quiere agregar nada, me gustaría, Gabriel, si vos podés hacer el cierre. Bien, bueno, yo no tengo, sí por agregar, si es por agregar, ya te digo que tengo que escribir un par de libros más, pero muy en resumidas cuentas, hemos pasado ya la línea en muchos sentidos con las pirámides. Ya ahora también fabricamos estructuras para las construcciones, es decir, ahora ya pasamos a casas piramidales, no solamente estas pequeñas pirámides de consultorio o las camas piramidales, que igual se siguen fabricando y cada vez más porque mucha gente está siguiendo esta carrera que hemos hecho entre todos, esta difusión, y cada vez son más los terapeutas que las usan, muchas veces médicos, aunque ya saben, todavía hasta que mientras perdure este sistemita, eh, lo hacen con mucho cuidado, pero cada vez son más los médicos que están aplicando estas terapias. Y ya estamos haciendo directamente unas casas que no es que sea la casa sana, es que son casas curativas, más que o sea, no es que solo sean sanas, sino que son curativas, como ustedes lo saben. Imagínense el poder de una pirámide de Higia, pero también sabemos, o sea, ya saben las pautas, ¿no?, del funcionamiento de las pirámides. El poder de una pirámide está fundamentado en los materiales, peso sobre volumen, es decir, la masa que tenga, el grado de cerrazón de cara, el porcentaje de cerrazón de caras, pero también el tamaño, a tal punto que cuando pasamos de 5 metros de lado, por lo general tenemos que hacer una parrilla de descarga para que no se descomponga nadie. Las casas son ya de alta tecnología, ya no son estructuras de madera, y además por los materiales que se usan, pues para durar milenios. Entonces el aluminio puede durar millones de años, como no se oxida, es un metal noble, se oxida en una capa molecular. Hemos pasado a las pirámides ya a otro nivel. Estamos ya en la ingeniería y en la arquitectura piramidal, con unas tecnologías sumamente avanzadas. Así que, ¿qué les voy a decir? Gracias por participar de esto que ha sido la razón de mi vida. No es que yo sea un mártir que vino aquí a sufrir por esta razón, no, yo simplemente vine, como venimos todos, a cumplir una misión de vida y la estoy cumpliendo. Sé que otra gente ha venido a cumplir su misión de vida, que es participar en algo o no, y no puede hacerlo, y eso es el gran fracaso de mucha gente y es una situación muy triste. Yo sé que ya, que no me voy a morir, pero me podría morir tranquilo, porque tengo una cantidad enorme de camaradas, de amigos, de alumnos que ahora son mis maestros, sobre todo en temas de terapias, como son ustedes, que siguen adelante. Entonces el trabajo de mi vida ha tenido todo el éxito habido y por haber, y lo sigue teniendo, y más todavía porque esto es el éxito de la humanidad, una humanidad que tiene que salir de un oscurantismo en el cual está en este momento una gran mayoría, y ya estamos pasando a otra etapa. Y esto, la pirámide, aunque es un aparato, nada más que un aparato, pero nada más y nada menos que el aparato que replica la causa fundamental, cuántica de la vida. Entonces, en Piramicasa de Telegram, hay un grupo, el quiera buscar en Telegram, que busque Piramicasa. Como tenemos tanta censura por tantas redes, estamos yéndonos cada vez más a Telegram, y en Telegram hay un grupo de Piramicasa. Y ya estamos realizando cosas, muchas más de las que puedo decir en este vídeo. No estamos dormidos. No tengo ganas de descansar todavía. Tengo ganas de seguir luchando, y esta lucha vale la pena con camaradas como ustedes. Nada más.
Un abrazo fraterno muy grande y a seguir trabajando. Muy bien, Gabriel. Muchísimas gracias. La verdad, como bien decía Randall, esto que podemos nombrar o comentar o relatar en este breve programa no es ni siquiera el 1% de todo lo que se puede experimentar o lograr con la terapia piramidal, pero bueno, la intención es expandir un poco más este conocimiento, que la gente vea, digamos, estos terapeutas tan experimentados y con tan buenos resultados que se están desarrollando en diferentes países. Y bueno, es sumar un poco a la difusión y a esto que seguramente, como bien decís, Gabriel, en la próxima humanidad que va a surgir dentro de poco, va a ser una de las herramientas fundamentales en toda medicina y en todo hogar seguramente. Así que, sin más, podemos dar por finalizado. Agradecerles inmensamente a cada uno de ustedes y bueno, desde aquí, desde Córdoba, desde Argentina, un abrazo fraterno y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos y nos vemos la próxima. Muchas gracias y abrazos a todos.